milagro eucarístico, algo reciente en Honduras. Nuestro Señor se está manifestando y nos está diciendo que realmente Él está presente en la Santa Eucaristía. Observen pues. En la tarde del 9 de junio de 2022, el día en que la iglesia celebraba la fiesta litúrgica de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, José Elmer Benítez llegó a la ermita de la comunidad del Espinal en el municipio de San Juan, departamento de Intibucá, en Honduras, para celebrar la palabra y dar la comunión con las hostias consagradas por los sacerdotes. En el Espinal viven cerca de 60 familias esparcidas por la montaña. Viven del cultivo del café y del maíz, la crianza del ganado vacuno, porcino y la avicultura. Solo cerca de 15 familias son las que asisten todos los jueves a la celebración realizada por los laicos, ya que no cuentan con un sacerdote. Y es precisamente Elmer quien fue designado desde hace 2 años ministro extraordinario de la Sagrada Comunión para atender las necesidades pastorales de la ermita consagrada a Santiago Apóstol. Tomas de mensajeros a los... Alrededor de las 5 de la tarde comenzó con la paraliturgia. Al momento de la distribución de la comunión, abrió el sagrario. De inmediato notó que el corporal que envolvía el copón de madera mostraba manchas grandes que parecían sangre humana. En ese momento pensó que se trataba de la sangre de Cristo. Me encontré con esa maravilla, con ese regalo de Dios para toda la iglesia. Y el regalo más grande en mi vida, pues, yo impresionado en ese momento. Cuando abro el sagrario, vi esa mancha roja. Yo dije, mi primera ilusión fue la sangre de Jesucristo. Pensé no sacarlo en el momento de impartir la comunión, sino dejarlo en el sagrario. Saqué únicamente el copón, lo puse en mi otro corporal que siempre pues ando en mi mochila, 1, 2, y lo expuse en la mesa pues para impartir la comunión, como todos los jueves. El ministro de la Eucaristía siguió con la celebración de la palabra, distribuyó el pan eucarístico, pero seguía pensando en lo que acababa de ver en el sagrario. Antes de concluir la paraliturgia, durante los avisos parroquiales, Elmer preguntó a la asamblea si había visto alguna filtración de agua en el templo o si alguien había ingresado antes a su llegada. Él quería cotejar que nadie más que él había manipulado el corporal. Se llenó de valor y les contó lo que había visto. Él hizo sus preguntas, si caían goteras, pero era difícil que fuera una gotera. Entonces ya nos comentó cuál era la razón. Entonces nosotros le pedimos que nos mostrara el corporal y lo vimos así con esa mancha de sangre. Y pues procedimos a tomarle videos, fotos. No, yo dije, como es milagroso, ¿verdad? Y uno en la iglesia está bien, decía yo, en la mente mía, pues dije yo, esto es algo que Dios ha puesto para nosotros, ¿verdad? Al día siguiente, el padre Marvin Sotelo, el padre Oscar Rodríguez, misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, fueron a la comunidad del Espinal para corroborar lo que el coordinador parroquial les había dicho por teléfono. El padre Marvin metió el corporal en una bolsa de plástico con el cierre hermético, custodió la muestra en su casa parroquial hasta que se lo entregó al obispo 2 días después. Me encuentro en el municipio de San Juan del departamento de Intibucá, en Honduras. A mis espaldas está la iglesia de San Juan Bautista, sede de los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús. Ellos se encargan de administrar pastoralmente 47 zonas, una de ellas donde ocurrió el signo eucarístico. Pero es precisamente aquí donde se tiene resguardado, al que EWTN tuvo la exclusiva de conocer. Cuando le fue entregado el corporal a Monseñor Walter Guillén Soto, primer obispo de la diócesis de Gracias, confesó sentirse escéptico al inicio. Por eso mantuvo el legado en su capilla durante un tiempo, mientras decidía qué hacer con él, sin perderle el respeto. La lógica nos hace ser también a nosotros un poco prudentes en cuanto a creer las cosas sin filtrarlas, sin analizarlas y sin buscar la razón y la causa última y primera. Por esta razón, el obispo mandó a realizar análisis en el Centro Médico de Santa Rosa de Copán. Se hicieron pruebas de oxidación y dilución.
y fue aquí donde se dañó la muestra. Al concluir que no se contaba con el material necesario para el análisis, se mandó al Centro Toxicológico Tiza-Test en Tegucigalpa. Allí el doctor Héctor Díaz del Valle encabezó la investigación. Se determinó el tipo de sangre, se determinó qué sangre era, porque sí se hizo pruebas para saber si era sangre de animal, si era algún residuo vegetal, si era resina de madera, si era cualquier otra sustancia que no fuera sangre humana. Luego se hizo la prueba de sangre humana y pues salió positiva. En el tipaje de sangre del corporal pues nos dio resultado que es AB positivo el tipo de sangre. El AB es el tipo de sangre que también se halló en el famoso milagro eucarístico en la Ciano, Italia, y es el mismo tipo de sangre que se detectó en la sábana santa en la que envolvieron al cuerpo de Jesús al ser bajado de la cruz, que aún se conserva en Turín, Italia. A finales de octubre de 2022 comenzó el análisis con la intervención de una perita forense externa y una experta en toxicología analítica. Las pruebas periciales descartaron que el patrón de las manchas de sangre pudiera haber sido realizada de una forma artificial. Se realizó el mismo procedimiento a la almohadilla debajo del corporal y al copón de las hostias. En el copón no se halló rastro de sangre. Sin embargo, fue todo lo contrario a la almohadilla, donde había más manchas parecidas a la sangre humana como las del corporal. Luego de hacer indagatorias científicas y poner bajo juramento notariado las declaraciones de los testigos, el obispo pudo confirmar que se trataba de un milagro eucarístico. La credibilidad yo no la pongo en duda. Pienso que este signo extraordinario, este signo visible, tangible, sensible, verificable de esta manifestación de la sangre de nuestro Señor en un corporal sencillo, en una comunidad desconocida, en medio de la ruralidad más extrema de nuestro ambiente agrícola, dice mucho en este tiempo. A 25 minutos del municipio de San Juan, en un camino de tierra escondido entre las montañas y entre los plantíos de café, que también descubre un paisaje hermoso, se encuentra la ermita de Santiago Apóstol, lugar donde ocurrió el supuesto milagro. Pero ¿por qué el Señor quisiera mostrarse justamente aquí en la comunidad del Espinal? Lugar en donde habitan aproximadamente 250 personas, pues esta es una de las grandes incógnitas que surgen. Es el tiempo de los laicos, y que es la fe de los laicos la que ha mantenido viva también la vitalidad de la iglesia en estos rincones del mundo. Es el tiempo de los laicos, es el compromiso de los laicos, y oír al laico y creerle al laico es también sinodalidad. Para mí esto es un milagro de la sinodalidad, porque igual que pasó con Juan Diego y su obispo Zumárraga, cuesta muchísimo que el obispo pueda creer sin soberbia lo que otra persona le dice que es verdad. Y para mí y para todo el clero de nuestra diócesis ha sido de verdad una conversión, un signo y un llamado de conversión para reconocer la voz de Dios en la voz de nuestros hermanos los laicos. Mira, yo me he hecho muchas preguntas, los porqués y los para qué de esta situación, de este milagro, de este acontecimiento divino. Y no tengo respuesta, no sé por qué, eso lo sabe Dios nada más. Sí creo que Dios se manifestó en una comunidad pobre, en esta zona de Honduras. Él nació pobre en Belén, ¿verdad? Él creció entre los pobres y sus preferidos son los pequeños y sencillos. Entonces pienso que hay una coherencia ahí. Los sacerdotes custodios y el obispo fueron muy cuidadosos. Difundieron información a los fieles sobre lo que es un milagro eucarístico, pero no invitan al culto ni a la adoración del corporal con la sangre de Jesús. Y en realidad, son muy pocas personas las que han tenido el privilegio de verlo. La evidencia científica y los testimonios notariados fueron enviados a Roma para una investigación independiente, cuya respuesta se espera. El milagro eucarístico del Espinal edificará la fe de los hondureños. Vaya pues, ¿qué opinan ustedes? Sin duda es un milagro eucarístico, eso no lo podemos dudar. La misma sangre, que es la AB, que es la misma del otro milagro del anciano, la misma del manto de Turín y de otras